Somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Computación y nuestro tema de exposición para la materia de Fundamentos de Telecomunicaciones ha sido el protocolo de comunicaciones TCP. Entonces, veamos los protocolos de Internet TCP. Veamos qué es TCP. TCP se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bytes de extremo a extremo confiable a través de una red no confiable. TCP se definió formalmente en el RFC 4614. Administra flujos e interfaces a la capa IP. TCP, para enviar datos lo suficientemente rápido, hace uso de la capacidad, pero no causa congestión. Y para el tiempo de espera es retransmitir cualquier datagama que no se entregue. Como contexto, tenemos que cada máquina que soporta TCP tiene una entidad de transporte TCP, ya sea un procedimiento de biblioteca, un procedimiento de usuario o sea parte del kernel. En todos los casos, maneja flujos TCP e interactúa con la capa IP. Una entidad TCP acepta flujos de datos de usuarios de procesos locales. Veamos el servicio de modelo TCP. El servicio TCP se obtiene tanto por el remitente como por el receptor, creando puntos finales llamados sockets. Un socket contiene un número de dirección que consiste en la dirección IP del host y un número de 16 bits que es local para ese host llamado puerto. TCP no admite multidifusión ni unidifusión. Una conexión TCP es un flujo de bytes, no un flujo de mensajes. Los límites de los mensajes no se conservan de un extremo a otro. Cabe recalcar que los números de puerto menores que 1024 están reservados para los servicios estándar que por lo general solo los usuarios privilegiados pueden iniciar. Llegamos a la parte más importante del protocolo TCP, el encabezado del segmento TCP header. La imagen que visualizan en pantalla es la estructura de datos de un encabezado TCP. Cada segmento comienza con un encabezado de formato fijo de 20 bytes. El encabezado fijo puede ir seguido de un encabezado de opciones y de datos. Ahora examinaremos el encabezado TCP campo por campo. Bien, pongamos atención en los campos puerto de origen y puerto de destino, que son aquellos que identifican los puntos terminales locales de la conexión. Un puerto TCP más la dirección IP de su host forman un punto terminal único de 48 bits. Los puntos terminales de origen y de destino en conjunto identifican la conexión. Este identificador de conexión se denomina quíntupla porque consiste en 5 piezas de información. El protocolo TCP, que es la imagen que observan en pantalla, más el IP de origen y puerto de origen, más el IP de destino y puerto de destino. Los campos número de secuencia y número de confirmación de recepción, que son aquellos que están más abajo, desempeñan sus funciones normales, es decir, tal cual su nombre. Cabe mencionar que el segundo especifica el siguiente byte en el orden esperado, no el último byte de manera correcta recibido. Los campos, la longitud del encabezado TCP indica la cantidad de palabras de 32 bits contenidas en el encabezado TCP. Esta información es necesaria porque el campo de opciones es de longitud variable, por lo que el encabezado también. Técnicamente, este campo en realidad indica el comienzo de los datos en el segmento. A continuación viene un campo de 4 bits que ya no se usa. A continuación vienen 8 banderas de 1 bit, de las cuales estaré describiendo solo aquellas que se utilizan en el ejercicio que presentaremos a continuación. Aquellas que identifican la conexión. El bit ACK se establece en 1 para indicar que el número de confirmación de recepción es válido. El bit PSH indica datos que se deben transmitir de inmediato. Push data, poner data. En el ejercicio que veremos vamos a ver cómo el servidor envía una información de bienvenida a nuestro cliente. El bit SYN se usa para establecer conexiones. En una respuesta de conexión, si se lleva una confirmación de recepción, el bit SYN es igual a 1 y ACK es igual a 1. El bit FIN se usa para liberar una conexión y especifica que el emisor no tiene más datos que transmitir. El control de flujo en TCP se maneja mediante una ventana deslizante de tamaño variable. El campo tamaño de ventana indica la cantidad de bytes que se pueden enviar, comenzando por el byte cuya recepción se ha confirmado. Veamos ahora las opciones más importantes. MMS, que es el tamaño máximo de segmento que se está dispuesto a aceptar. Durante el establecimiento de la conexión, cada lado puede anunciar su máximo y ver el de su complemento. Si un host no usa esta opción, tiene una carga útil predeterminada de 536 bytes. La opción escala de ventana permite al emisor y al receptor negociar un factor de escala de ventana al inicio de una conexión. Ambos lados utilizan el factor de escala para desplazar el campo de tamaño de ventana hasta un máximo de 14 bits a la izquierda, con lo cual se permiten ventanas de hasta 230 bytes, es decir, hacer la ventana tan grande o tan chica como para evitar los retardos de programación en canales lentos o rápidos, es decir, se adapta.
Veamos la forma en cómo sucede el establecimiento de una conexión TCP. Para establecer una conexión, uno de los lados, en este caso el servidor, espera en forma pasiva una conexión entrante mediante la ejecución de las primitivas listing y accept en ese orden. Por el otro lado, el cliente ejecuta una primitiva connect en la que especifica la dirección y el puerto con el que se desea conectar, el tamaño máximo de segmento TCP que está dispuesto a aceptar y de manera opcional algunos datos de usuario. Por ejemplo, puede ser una contraseña. La primitiva connect envía un segmento TCP con la bandera sin encendido y el bit ACK apagado y espera una respuesta. Cuando este segmento llega al destino, la entidad TCP revisa si hay un proceso que haya ejecutado una primitiva listing en el puerto que se indica en el campo puerto de destino. Si no la hay, envía una respuesta con el bit RST encendido para rechazar la conexión. Bien, eh, recuerde que el número de secuencia inicial elegido por cada host se debe reiniciar con lentitud en vez de ser una constante tal como cero. Eh, En TCP, las conexiones se establecen mediante un acuerdo de 3 vías. Una vez establecido el proceso de conexión y cumplido con el envío de datos a través de segmentos TCP, se puede liberar la conexión. Al igual que con las llamadas telefónicas, en las que ambas partes dicen adiós y cuelgan el teléfono al mismo tiempo, ambos extremos de una conexión TCP pueden enviar segmentos FIN al mismo tiempo. La recepción de ambos se confirma de la manera usual y se apaga la conexión. Cada conexión se libera, cada conexión TCP. Cualquiera de las dos partes puede enviar un segmento TCP con el bit FIN establecido, lo que significa que no tiene más datos por transmitir. Al confirmarse la recepción de FIN, se apaga en ese sentido para que no se transmitan nuevos datos. Como las conexiones son full duplex, por lo general se requieren 4 segmentos TCP para liberar una conexión, un FIN y un ACK para cada sentido. Sin embargo, es posible que el primer ACK y el segundo FIN estén contenidos en el mismo segmento, con lo cual se reduce la cuenta a solo 3 segmentos TCP. Es importante tener en cuenta esa característica de desempeño. Ahora, para terminar, vamos a ver el control de congestión en TCP en detalle. TCP desempeña el papel principal en cuanto al control de congestión, así como en el transporte confiable. Por eso se le considera un protocolo especial. Recuerde que la ventana de congestión se mantiene además de la ventana de control de flujo, la cual especifica el número de bytes que el receptor puede colocar en el buffer. Mediante ambas ventanas se rastrean en paralelo y el número de bytes que se puede enviar es el número que sea menor de las dos ventanas. Mediante el uso de un reloj de confirmación de recepción, TCP regula el tráfico y evita las colas innecesarias en los enrutadores. Una corrección simple es el uso de SAC. Es el uso de SAC, que es la confirmación de recepción selectivas, que lista hasta 3 rangos de bytes que se hayan recibido. Con esta información, el emisor puede decidir de una manera más directa qué paquetes retransmitir para así rastrear los paquetes en tránsito e implementar la ventana de congestión. Aspectos del desempeño. Dentro de la red existen muchos aspectos relacionados con el desempeño. Dentro de este tema podremos tanto observar problemas que existen, las formas de resolverlos y las formas de identificar estos problemas. Por desgracia, comprender el desempeño de las redes es más un arte que una ciencia. Tenemos primero los problemas de desempeño de las redes computadoras. Si una computadora no tiene el procesamiento suficiente para procesar los paquetes de entrada, habrán paquetes que la computadora no podrá recibir. Por ende, enviarán reenvíos de la red hacia la computadora, pero la computadora al no poder procesar todos los datos que vienen de la red, simplemente la red colapsará o el ancho de banda se perderá, dando así una reducción en el desempeño. Dentro de las sobrecargas sincrónicas es cuando se envía un segmento erróneo y este lleva a múltiples máquinas. Y en el caso de que ese error necesite reenviarse para confirmar que ha habido un error, se lo enviará desde todas las máquinas que recibieron dicho error. Entonces se producirá una sobrecarga dentro de la red.
Medición del desempeño de las redes. Cuando existe un desempeño pobre dentro de alguna red, se necesita identificar cuál es el problema dentro de esta. Para hacer una medición hay muchos tipos de ejemplos. Tenemos un temporizador para medir el tiempo que tarda en alguna actividad, contadores para la frecuencia o obtener cantidad de algo específico. Por ejemplo, tenemos asegurarnos del tamaño de la muestra sea bastante grande. Cuando se tiene más muestras, hablando de un conteo entre miles, las muestras y los datos que obtendremos de dichas muestras nos darán un resultado con el cual podamos trabajar. Asegurarse que las muestras sean representativas. Algunas muestras se pueden diferir según cómo se las tome. Por ejemplo, no es lo mismo obtener una muestra en una hora pico donde todos usan una red o una hora donde casi nadie use una red. Por ejemplo, en la noche cuando todos duermen. La caché para ordenar mediciones. Como la caché como un tipo de memoria, esta puede guardar algo en el ejemplo de que se busca una mediación al abrir una página, la caché puede tener guardada dicha página para poder hacer el resultado más rápido. Entonces la caché en algunos diferentes tipos de páginas o computadoras abrirá más rápido que otras. Asegurarse que no ocurra nada inesperado durante las pruebas. En las redes pueden existir muchos eventos donde no puede ser constante la red. Por ejemplo, mientras una red está siendo utilizada para una descarga o para una simple llamada, por decirlo, por WhatsApp, como por ejemplo. Es mejor usar unas pruebas cuando una red inactiva o con muy poco uso. Tenga cuidado al usar un reloj de grandes intervalos. Es posible usar dicho temporizador para medir un evento que tarda menos de un milisegundo, pero se necesita cierto cuidado. Algunas computadoras, por ejemplo, tienen relojes más precisos, pero había eventos más cortos que se deben medir, en los que, por ejemplo, pueden durar incluso menos de un milisegundo al enviar un dato. Por último, tenemos que tener cuidado con la extrapolación de resultados, en donde hay que cuidarse cuando haya mucha carga, que los resultados pueden tener un efecto de contención, donde se vuelvan más pronunciados. Luego tenemos el diseño de host para redes rápidas. Aunque se pueden resolver muchos problemas de una red, esto no nos servirá ya que la red puede dañarse múltiples veces. Por eso es mejor tener una red bien construida que estar reparando la red múltiples veces. Para esto tenemos que la velocidad de host es más importante que la velocidad de la red, en donde algunas computadoras, por ejemplo, pueden recibir mejor unos datos que otras. Y con una velocidad de host alta, aunque la red pueda llegar a ser algo lenta, mientras el host tenga suficiente velocidad, se puede duplicar casi siempre la transferencia real. Reducir el conteo de paquetes para disminuir sobrecarga. Cada dato segmento que se envía tiene una carga y por lo tanto genera sobrecarga. Entonces lo que se busca es reducir la sobrecarga tanto como sea posible. Para ello, por ejemplo, el procesar el comenzado y realizar la suma de verificación. Minimizar copias de datos. Es común que un paquete entrante se copie 3 o 4 veces antes de entregar el segmento incluido en él. Todas estas copias hacen una red más lenta, ya que aumentan la carga con la que ésta tiene que trabajar. Entonces lo que se busca es reducir lo máximo posible las copias de datos. Un ejemplo de esto que se puede usar es el TCP/IP. Minimizar las conmutaciones de contexto. Dentro de las comunicaciones de contexto, tenemos inconvenientes que son interrupciones y copias combinadas. Entonces, así como se reduce el conteo de paquetes, también se pueden reducir las conmutaciones del contexto al hacer que el procedimiento de biblioteca que envía datos use un buffer interno hasta que tenga una cantidad considerable de estos. Evitar la congestión es mejor que recuperarse de ella. La congestión en la red es un problema completamente básico. Si muchos paquetes llegan, algunos de ellos no podrán ser procesados y por ende la red puede llegar a sufrir retardos. Y por último, evitar expiraciones del temporizador. Cuando un temporizador llega a expirar, este suele consumir los recursos de host. Entonces se busca que cuando un temporizador expire, no consuma recursos de hosts para evitar tanto la pérdida de banda de ancho y quitarle carga adicional a la red. Procesamiento rápido de segmentos. La sobrecarga en el procesamiento de segmentos tiene dos componentes principales, sobrecarga por segmento y sobrecarga por byte. Ambas deben combatirse de igual manera.
En el procesamiento rápido, siempre se busca separar los casos normales de éxito, que es las transferencias de datos en un solo sentido, y manejarlos como casos especiales. Uno de los ejemplos que se usan más, o los tipos que se usan más, serían los encabezados. Como los encabezados se aplica el procesamiento rápido de segmentos. Ser encabezados más cortos y ligeros permitirá que una red pueda enviar los datos de manera más rápida. Entonces, la trayectoria rápida actualiza el registro de la conexión y copia los datos al espacio del usuario. Mientras se copia, el procedimiento también calcula la suma de verificación, con lo cual se elimina un paso extra sobre los datos. Y si la suma de verificación es correcta, se actualiza el registro de conexión y se devuelve una confirmación de recepción. Comprensión de encabezado. Para usar bien el ancho de banda hay que transportar encabezados de protocolos y las cargas útiles con el mínimo de bits. Los encabezados de las capas superiores pueden tener un impacto considerable en el desempeño, en donde los encabezados pueden llegar a representar la mayoría de los datos transmitidos y consumir más de la mitad del ancho de banda. Para reducir esto, la convención del encabezado reduce el ancho de banda de los encabezados usando esquemas especiales. Esto se debe a que los encabezados son cortos, por lo que si no se pueden comprimir bien por separado. Entonces, se utilizan esquemas diseñados de manera especial para evitar esto. Algo a tener en cuenta es que para descomprimirlos es necesario recibir todos los datos anteriores. Si se pierde un paquete, esto no podrá ser posible. Protocolos para redes de alto desempeño. Los protocolos viejos con frecuencia se diseñaban para tratar de reducir al mínimo la cantidad de bits en el alambre, y por lo general se usaban en campos pequeños con bits, y se empaquetaban en bits y palabras. Y dentro de las redes de alto desempeño ya no puede ser posible esto. Entonces, para solucionar un poco, se intentó construir interfaces de redes rápidas en hardware. La dificultad de esta estrategia es que a menos que el protocolo sea excesivamente sencillo, hardware simplemente significa una tarjeta de expansión con una segunda CPU y su propio programa. Entonces, cuando dos CPUs de propósito general se comunican, puede ocurrir que un CPU puede ser más lento que el otro. Entonces se requieren protocolos complejos entre dos procesadores para sincronizarlos de manera correcta. Un ejemplo de un error usando protocolos anteriores puede ser cuando un emisor puede transmitir 5 megabytes de viaje ida y vuelta. Y si se detecta un error, pueden pasar, por ejemplo, 40 milisegundos antes que el emisor se entere. En esto, se puede decir que si se tiene en cuenta este retado, el emisor no solo tendrá que retransmitir el paquete erróneo, sino también 5 megabytes de paquetes que llegaron después. En definitiva, este es un desperdicio masivo de recursos y de bando de ancho. Por eso siempre se necesitaban protocolos más complejos como la repetición selectiva. Redes tolerantes al retard. Estas redes que se conectan en forma ocasional para comunicar los datos, estos se almacenan en nodos y se reenvían más tarde. Esto siempre y cuando haya un enlace funcional. Esta técnica se la denomina principalmente conmutación de mensajes. Una red cuya arquitectura se basa en esta metodología se llama DTN. Las DTN son redes espaciales. Estas deben lidiar con una comunicación intermitente y retardos muy largos. Sin embargo, permiten almacenamiento y retardos durante la transferencia. La arquitectura DTN. Los DTNs buscan relajar una trayectoria punto a punto entre un origen y un destino, que existe durante toda la sesión de comunicación. En la terminología de DTN, a un mensaje se le llama bundle. Los nodos DTN están equipados con almacenamiento, por lo que en general es presente como un disco o una memoria tipo flash. Esto es principalmente para que los mensajes o bundles puedan guardarse hasta que haya un enlace en donde enviar dichos mensajes. Eh, Se almacenan los bundles hasta que haya enlaces disponibles y después se envían estos bundles. De esta forma, los bundles se transmiten mediante los contactos desde el origen hasta el destino. En los nodos DTN, los bundles pueden estar almacenados por incluso horas. El proceso de almacenar y enviar nodos es similar al proceso de encolar y reenviar los paquetes en los enrutadores, solo que existen diferencias cualitativas. La principal ventaja de la arquitectura DTN es que se adapta en forma natural a la situación en que el satélite necesita almacenar las imágenes, debido a que no hay conectividad en el momento en el que se toma la imagen. Por último, el protocolo bundle. Cada mensaje consiste en un bloque primario que se puede considerar como un encabezado, un bloque de carga útil para los datos y otros bloques opcionales. El bloque primario empieza con un campo de versión seguido de un campo de banderas. El segundo aspecto interesante de esto es que estos identificadores no son direcciones IP. Como el protocolo bundle está diseñado para funcionar a través de una variedad de transportes interredes, define sus propios identificadores. Un tercer aspecto interesante es la forma en que se codifican los identificadores.
en donde todos los identificadores se codifican como referencias a un campo diccionario de longitud variable. El protocolo bundle es responsable de aceptar los mensajes de la aplicación y enviarlos como uno o más bundles por medio de operaciones de almacenamiento, transporte y reenvío hacia el nodo DTN de destino. Dentro de las conclusiones tenemos que las redes pueden presentarse múltiples problemas que afectan al desarrollo de algunas propias de una máquina y otras debido a las sobrecargas de una red. Si una red empieza a fallar, las mediciones pueden permitirnos encontrar el error potencial de estas. Y las redes tolerantes al retardo ofrecen un servicio de entrega a través de redes con una conectividad ocasional o retados lados entre los enlaces. Con esto concluye la presentación. Bien, bien. Nosotros hemos desarrollado un ejercicio para indicar cómo fluctúan las banderas, cómo cambian de estado las banderas cuando viaja desde el FTP client al multiserver y asimismo cuando sale el segmento del multiserver al FTP client. Fijémonos en la parte de la simulación. Vamos a comenzar con el primer paquete cuando sale de FTP client. Podemos observar en la parte de TCP que la única bandera que tenemos activada es la bandera de SYN, el bit número 2. ¿Por qué está activada esa bandera? Entonces, porque todavía no hay confirmaciones de recepción. Entonces se establece SYN en 1 y ACK en 0. Estamos estableciendo un tamaño de ventana de 65.535 bytes, que es el máximo. Como puerto de origen tenemos 1025 y como puerto de destino tenemos el puerto 21, que es el puerto de escucha en el multiserver. Ahora bien, veamos lo que pasa cuando el paquete va a salir del multiserver hacia el FTP client como respuesta. Podemos observar que el puerto de origen ahora es el 21, que está dentro del multiserver, y el puerto de destino es el puerto del FTP client. Como número de secuencia tenemos el número que define el propio multiserver, que ha definido como número de secuencia 0, y el número de confirmación es el siguiente, el paquete que ha recibido, en este caso es el paquete 1. Podemos ver aquí en esta parte de las banderas que se ha activado el bit ACK. ¿Por qué se ha activado el bit ACK? Porque estamos respondiendo a la petición de conexión del FTP client. Entonces, se ha activado el bit SYN y el bit ACK. Ajusta el tamaño de ventana deslizante porque ya hemos recibido varios bytes. Tenemos la suma de verificación, tenemos el campo de opciones y tenemos la variable longitud. Ahora veamos lo que pasa cuando ese paquete llega a nuestro FTP client. Vemos en el paquete de entrada, podemos ver que tenemos como número de secuencia 1, porque el primer paquete que envió el FTP client, acá arriba cuando se creó la conexión, fue 0. Entonces la secuencia de número ahora aumenta a 1 y el número de confirmación aumentado a 1 porque es el siguiente paquete que vamos a enviar al multiserver. Tenemos que se han activado el bit push y el bit ACK. El bit push se ha activado porque el servidor nos ha mandado una respuesta. Quiere decir que nos ha puesto datos en el segmento. Los datos del FTP son estos: un código de estatus de 220 y un mensaje de bienvenida. Tenemos una respuesta exitosa. Entonces, este ejercicio lo hemos hecho para demostrar cómo viaja el paquete TCP, tanto desde el cliente hacia el servidor y desde el servidor hacia el cliente.